Conformación de la sociedad humana. La sociedad humana es un término que engloba la agrupación humana buscando solución a sus necesidades, por lo que mantiene un estrecho vínculo o trato basado en la solidaridad de grupo. Debido a que la sociedad ha evolucionado culturalmente, se han ido creando disciplinas o ciencias para investigar y comprender de mejor manera su organización y su mecanismo de respuesta a su necesidad. Sociedad postindustrial. Es un concepto propuesto por varios técnicos de la sociología y la economía para describir el estado de un sistema social y económico que ha evolucionado según unos cambios específicos en su estructura que corresponden a la sociedad industrial, que a su vez en su estado posterior a la sociedad preindustrial. En una sociedad postindustrial se ha producido una transición económica que reestructura la sociedad entera, entre una economía basada en la industria a otra basada en los servicios, una división del capital nacional y global y una privatización masiva. El prerequisito de este cambio son los procesos de industrialización y liberación. Algunos rasgos de las sociedades postindustriales son un rápido aumento del sector de servicios en comparación con el sector industrial, un considerable aumento de la tecnología en la información, que lleva a la constitución del concepto de la era de la información. La información, el conocimiento y la creatividad son las nuevas materias primas de la economía, pudiéndose hablar de la revolución de la información. La sociedad postindustrial ha sido objeto de muchas críticas, desde muchas voces que han intentado restaurar el desarrollo industrial. Sin embargo, los ciudadanos están viendo cómo viejas fábricas abandonadas se adaptan al nuevo modelo económico, acogiendo centros comerciales, recreativos y de servicios, como gran desarrollo tecnológico. Esto, sin embargo, no implica que haya habido una disminución con los productos manufacturados. Las fábricas sustituyen por máquinas las manos de obra, en un rango incluso superior al que ya ocurrió en la Revolución Industrial. A diferencia de la Revolución Industrial, identificada como sociedad de clases, en la sociedad postindustrial, la pertenencia a una determinada clase social deja de ser el rasgo de identidad más acusado, pasando a ser otros, por ejemplo, la identidad sexual o de género, la religión o la nacionalidad. Esta pérdida de las señas de identidad de clase social es impulsada en buena parte por el cambio estructural en las relaciones de producción. Las grandes compañías no acogen ya en su seno los distintos estratos sociales, empresario, ingeniero, obrero, potenciando así la idea de su pertenencia a una misma estructura con distintas clases. Ahora, en la sociedad postindustrial, la tercerización del trabajo divide las compañías, otras más especializadas en las que se diseña, gestiona o produce, pero nunca se realiza el proceso completo, separando a los trabajadores en distintas compañías. Y, gracias a la globalización de la economía y los procesos de deslocalización en distintos países, aunque si desaparece el sentimiento de pertenencia a una clase social, las clases en sí no han desaparecido. Sociedad de la información. La sociedad de la información es un estado de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros, ciudadanos, empresas, organizaciones y administración pública, para obtener y compartir cualquier información instantáneamente desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. Así la información se convierte en vehículo indispensable para la generación de riqueza, satisfacción y cultura. Podemos entender la sociedad de la información como una comunidad de individuos fuertemente influenciada por la abundancia y flujo de datos, conocimientos, noticias, etc., basado en algoritmos. Dicho flujo de datos se produce masivamente por las TICs y el avance tecnológico. Se trata de comprender que la información es fuente de poder, en tanto permite controlar y anticipar los procesos en marcha por medio del conocimiento.
Los TICs ayudan a una gestión más eficiente de los procesos sociales y las relaciones personales. Pueden convertirse en herramientas ansiógenas y en elementos que contribuyen a sociedades de control. Esta actividad digital, que se va convirtiendo poco a poco en un fenómeno global, tiene su origen fundamentalmente en las sociedades industrializadas más maduras. De hecho, la adopción de este paradigma basado en la tecnología está íntimamente relacionado con el grado de desarrollo de la sociedad. La cultura contemporánea es más informativa que sus predecesoras y vivimos inmersos en una interacción simbólica en donde todo lo que se intercambia y recibe es reconocible. Arquitectura de la información. El término arquitectura de la información fue utilizado por primera vez por Richard Saul Wurman en 1975. La arquitectura de la información de un sitio web como resultado de la actividad comprende los sistemas de organización y estructuración de los contenidos, los sistemas de rotulado o etiquetado de dichos contenidos y los sistemas de recuperación de información y navegación que provea el sitio web. Es la disciplina y arte encargada del estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información en espacios de información y de la selección y presentación de los datos en los sistemas de información interactivos y no interactivos. Estetización social. El significado de la estetización es embellecimiento del mundo. Solo desde ella se puede determinar la naturaleza de conceptos, tales como lo estético o las relaciones estéticas, que resultan básicos para asumir el significado del término estetización. Asimismo, para calibrar en su justa medida de nuestro asunto, es necesario hacer una distinción entre el universo del estético y el arte. Conocer la naturaleza histórica de nuestra concepción sobre lo artístico y de la reflexión sobre sus atributos, de modo que lo comúnmente es entendido como pérdida, desvalorización, anulación, en la fase actual se explique desde una óptica más racional y consecuente con los hechos. Orígenes del pensamiento postestructurista. Fue una corriente de pensamiento o una escuela de pensamiento que surgió en Francia a mediados de 1960. Aparecieron nuevas ideas que produjeron una ruptura epistemológica, es decir, que lo que antes se conocía de un modo se va a conocer de otro. Son ideas que influyeron en muchos campos, principalmente en el campo de la cultura, la filosofía y el arte. Las teorías con las que trabajaba el arte cambiaron. Entre sus principales representantes se puede nombrar a Derrida, Umberto Eco, Julia Kristeva y Deleuze. Hay que tener en cuenta toda una serie de hechos históricos que van a marcar las teorías estéticas que fueron surgiendo. Hubo todo un contexto político, ideológico, cultural, social y económico por detrás de esta escuela de pensamiento. Se pueden marcar 5 hitos en la historia. La Revolución Cubana de 1961. Esta influyó mucho en el cambio de la cultura. Revolución cultural en China en 1966. Fue un punto de referencia a lo estético y artístico. El Mayo francés en 1969 y la Guerra de Vietnam, que se extendió desde 1964 hasta 1975.
El hecho de volver al pasado, se empezó a trabajar con el pasado, a diferencia de las vanguardias que trataban de romper con el pasado y crear algo nuevo. De esta manera, los postestructuralistas hablan acerca del sentido de la obra. No hay un solo sentido. La obra es un texto que dice y hace decir, pero no hay que decir lo que la obra no dice. Gracias. Y se va a escuchar. Voleibol. Y la puertota.